2. Génesis 2. Y quiero pedirle que vaya a su celular, busque el grupo de la congregación Gracia y Paz y vaya a la fotografía, a la imagen que les mandamos del pizarrón de la semana pasada. Todos están en el grupo, ¿va? Sí, bueno. La semana pasada hicimos ahí algunas cosas, pusimos en el pizarrón. Saludo a mis hermanos que están en línea, a todos los lugares, a todas las ciudades, a todos los estados. ¿Mande? ¿Sí está en el grupo? ¿Lo mandaste ahorita? Gracias, Román. Ok. Sí, es cierto. Sí, gracias, Román. Es que cuando yo lo mandé, como ya se habían llevado el pizarrón, como si alcanzó a quitarse algunas cosas. Ok, a ver, déjame ver. Ahí estamos. Quiero que tengas ahorita esta imagen más o menos fresca. Échale una repasadita ahí en tu mente. Dale una repasadita. Acuérdense de qué se trata, porque el día de hoy vamos a continuar con esta misma temática, lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 17, que te conozcan a ti. ¿Sí? Muy bien. Y hoy vamos a dar continuidad a esta palabra del Señor. Porque, mis hermanos, es necesario que nosotros podamos no solo comprender, sino tener la disposición. Usted sabe que cuando la palabra del Señor es expuesta, no solamente apunta a nuestra mente. Sí apunta a nuestra mente porque es parte de la comprensión, pero apunta al espíritu. Necesariamente la palabra apunta a nuestro espíritu. Amén. Apunta a nuestro espíritu porque es ahí donde se produce todo. Yo puedo comprender algo, pero el hecho de yo comprender algo, eso no en automático voy a operar en ello. ¿Por qué? Porque de las cosas que hablamos en la Escritura son cosas espirituales. Amén. Entonces, para yo caminar en las cosas espirituales, aparte de comprensión, ocupo, ya digo ocupo, ya no digo necesito. Entonces, ya es necesario y ocupo que el Señor vaya produciendo la palabra en el espíritu, en mi vida. Por eso es que la religiosidad no funciona, mis hermanos. Porque hay personas que pueden conocer mucho de Biblia, ¿cierto? Que pueden saberse la Biblia entera, de ida y de vuelta. Y eso no necesariamente nos da una garantía. Digo, siempre es necesario y siempre nosotros les estamos motivando a que lean la palabra, que conozcan la palabra, pero eso no es una garantía completa. Porque solamente el conocer y el tener conocimiento de la palabra, eso no en automático hace que opere la palabra. Lo que hace que opere es que esa palabra, que es espíritu, el espíritu de la palabra venga a nuestro espíritu, se acomode a nuestro espíritu y entonces, por obra del Espíritu Santo, esa palabra comience a operar a través de nosotros. Amén. Entonces, estamos leyendo esta parte y estamos caminando en esta parte, hermanos, porque es importante que nosotros tengamos claro que todo se trata de tener una abierta, libre comunión con el Padre. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Padre, es la voluntad del Hijo y es la voluntad del Espíritu Santo. Es la voluntad
de cada uno de ellos y todo lo que han hecho y todo lo que han operado y todo lo que opera el Espíritu Santo tiene el propósito de llevarnos a la comunión con el Padre. Por eso les dije que vamos a hablar de Génesis capítulo 2. Vaya por favor a Génesis 2. La semana pasada, entre las cosas que escribimos aquí, había cosas como hicimos 3 listas, una de la voluntad, una del plan y la otra lista de las señales, ¿verdad? Y dijimos que podía haber muchas cosas más, pero básicamente son esas 3. Y cómo son necesarias todas estas cosas que hablamos, pero no son el fin. Y el peligro de todo esto es que nosotros lleguemos a pensar, voy a tomar alguna de estas, por ejemplo, liturgia, cuando hablamos del plan, la liturgia. Lo peligroso es que nosotros lleguemos a pensar que la liturgia debe ser, escuche cómo lo digo, debe ser específicamente de una manera. Si la liturgia no es de esa manera, entonces no está bien o está reprobado. Y lógicamente eso nos hará que yo comience a pensar, oye, pero ya empezó la predicación y no oramos por la predicación. Y en mi cabeza puede pensar, y si no oramos por la predicación, entonces ¿cómo? ¿Cómo vamos a pasar a la palabra? Gracias. Una vez me invitaron a predicar a un lugar y prediqué. Y yo les dije, hermanos, vamos a ir a la palabra y les di el texto y cuando les dije, ¿todos lo tienen? Sí, y yo comencé a leer y alguien me interrumpió y me dijo, hermano, le faltó decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo capté y dije, ok, aquí lo hacen así. Entonces yo dije, ok, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leí. ¿Qué pasó? Que yo entendí que ahí lo hacían así, ¿verdad? Esa era una costumbre, como que es necesario que sea así. Y lo hicimos. No pasa nada. ¿Está mal? No. Es una idea. El problema es pensar que si yo no digo la frase en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de leer, entonces ya no fue provechoso lo que leí. O ya no fue del Señor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer modelos. Estamos acostumbrados a hacer fórmulas. Y nosotros como cristianos y como hijos de Dios necesitamos llevar nuestra comunión con el Señor más arriba de fórmulas. Que nuestra comunión con el Señor no dependa de fórmulas. Porque dígame una cosa, ¿el Señor trató igual a Moisés que a Isaías? ¿El Señor trató igual con Noé que con Jeremías? ¿El Señor trató igual a David que a Salomón? No, a ninguno trató igual, a ninguno llamó igual. A Pablo lo llamó de una manera diferente que a Isaías o que a Moisés. A Moisés lo llamó allá arriba pastoreando en la zarza, en el monte Horeb. Allá estaba y escuchó primero vio algo, que una lumbre ahí. Se acercó Moisés y dijo, ¿qué se está incendiando? ¿Qué se está quemando? Pero se acercó y dijo, ¿cómo es esto posible? Porque era una zarza y la zarza es algo seco. Y lo seco, tú le prendes lumbre y ¿qué pasa? Se esfuma, se acaba, se hace ceniza en un instante. Pero se llamó la atención de Moisés y dijo, ¿qué está pasando aquí? Y en eso está Moisés viendo ese misterio cuando el Señor le habla. Y le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Gloria a Dios. Y lo llamó. Y todavía Moisés dijo, Señor, pero yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y el Señor le dice, no digas eso, porque yo ya hablé con tu hermano para que vaya contigo y él hable por ti. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces ocurre que hay un llamamiento
a Pedro cómo lo llamó, hermanos? ¿Cómo llamó el Señor a Pedro? ¿A Simón? ¿A cómo llamó a Simón el Señor? ¿Qué le dijo? Sígueme. Eso le dijo. El Señor llamó a cada uno de maneras diferentes. A Saulo lo tiró al piso. Muchos dicen del caballo. La Biblia no dice que iba en un caballo. ¿Quién sabe si iba en un caballo? ¿Dónde iba? El caso es que cayó en el piso. El caso es que quedó bien polvado ahí, empolvado. El pobrecito. Y él miró una luz. Y entonces él dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le comenzó a hablar y lo comenzó a llamar y lo envió como apóstol. De diferentes maneras habla el Señor. Incluso si tú y yo nos ponemos a mirar nuestras historias, mi hermano, cada historia es bien diferente. ¿Sí o no? Platicaba con mi hermano Juan recién y decía: a mí el Señor me llamó de una vida destrozada, de una vida de situaciones complicadas, y el Señor me rescató y me levantó. Ok, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por su vida y por su testimonio. Porque había oscuridad, había alcoholismo, había situaciones de adicciones, y el Señor lo levantó y ahora es un siervo de Dios. Pero alguien tal vez diga: bueno, yo nunca pasé por nada de eso. Te digo, yo no pasé por adicciones, pero a mí el Señor me libró de la religiosidad. No sé qué sea peor. ¿Sí me explico? Entonces, aún, a todos y a cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado de maneras diferentes. Y así cada cosa, hermanos. El problema con esto está en que nosotros ¿cómo se podría decir? Nos estanquemos en fórmulas. Voy a pensar en otra cosa. Eventos, por ejemplo, ¿no? Pusimos aquí la palabra eventos. Y tenemos que hacer eventos de jóvenes, y tenemos que hacer eventos de matrimonios, y tenemos que hacer eventos y mire, el punto no es decir no lo haremos o sí lo haremos. El punto es decir, si el Señor quiere y si el Señor lo pone, lo haremos. Pero que el Señor nos lo indique. No por agenda, no por hermanos. ¿Qué creen que necesitemos hacer ahora? Lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas, ¿qué creen que necesitemos? Y entonces hacer algún evento porque pensamos que es así. No, necesitamos que el Señor nos dé la dirección, que el Señor nos hable, que el Señor levante gente intercesora, que el Señor levante un equipo profético, que el Señor levante gente con dones, con ministerios, con unción, con esa unción de dirección, que nos mueva, que no dependa de nuestra mente y nuestra capacidad intelectual, porque estaríamos bien fritos, hermanos, en eso, ¿cierto? Pero que el Señor nos hable y nos direccione en todo momento. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo ocurrirá eso? ¿Cómo ocurre eso, pastor? Ok, eso ocurre, mis hermanos, en la comunión con el Padre. En la comunión con el Padre. No hay más. ¿Por qué nos reunimos? Para buscar la comunión con el Padre. ¿Por qué cantamos, hermano? Porque buscamos la comunión con el Padre. ¿Por qué levantamos nuestras manos? Por lo mismo. ¿Por qué nos abrazamos? ¿Por qué la pastora acá los trae vuelta y vuelta, que vaya con un hermano, que vaya con otro hermano? Y yo así digo: híjole, ya fui con todos los hermanos, ahora con quién voy. ¿Verdad? Entonces todo hermano tiene ese propósito. Vea bien al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está impulsando a la iglesia en esa dirección. Lo más importante es conocer al Señor y la comunión con el Padre, y tener una comunión con el Padre en completa y absoluta libertad, en completa intimidad. Eso es lo importante. Por eso hacemos todo.
Por eso buscamos todo. Todo se mueve en dirección a eso. Pero también estamos de acuerdo que la comunión con el Señor es algo de lo más estorbado en esta tierra. Es algo de lo más estorbado. Lógicamente hay cosas en tu cabeza, en tu pensamiento, en mi entendimiento, en mi forma de ser. Hay cosas que no son puestas necesariamente por el Señor y que de alguna manera intentan frenar esto, que de alguna manera intentan que yo no llegue a eso. ¿Por qué? Porque también nos podemos engañar, mis hermanos, pensando, bueno, hoy la reunión estuvo bien buena, hoy brincamos, hoy celebramos, hoy comimos, hubo barbacoa y la hicieron mis hermanos de Hidalgo. ¿Sí saben hacer barbacoa, hermanos? No. Con razón no dijeron, algunos pastes por lo menos. Pastes tampoco. Jumiles, chicatanas, nada de Hidalgo. Bueno, cambiemos de estado. Bueno, el tema es que si nosotros hiciéramos muchas cosas, pero aún con todo lo que hiciéramos, por alguna razón yo no sentí la comunión con el Padre. Yo no sentí la libertad de comunión con el Padre. Mi hermano, sirvió de poco lo que hicimos entonces. Creo que nos estamos entendiendo bien, ¿no? Sirvió de poco. Así hagamos el mejor evento. Hagamos el mejor taller matrimonial o encierro o aposento, llámele como le llame, velada o congreso, lo que sea. Y como dije, hay muchas cosas que de pronto a nosotros nos van mire, no quiero exhibir a nadie ni hacer sentir mal a nadie, pero quiero hablar directamente, ¿no? Quiero hablar con libertad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hace un rato que se nos indica, mano, vaya con alguien y dígale algo? ¿Por qué nos cuesta eso? ¿Alguien le da pena? A mí a veces sí. ¿A ti te da pena, hermano? Sí. Levante su mano, ¿cuánto les da pena? No se preocupe, no pasa nada. Porque también les da pena levantar la mano. Amén. ¿No fue clara la instrucción? Ahí voy a decir, ¿me lo puede repetir? ¿Me puede repetir la pregunta? Pero sí, a veces, por ejemplo, estamos cantando algo de levantar las manos, alguien levanta las manos y a lo mejor yo las levanto, pero poquito. O sea, ¿a qué voy? A que hay algo ahí. Puede ser pena, puede ser un sentimiento de alguna otra cosa, pero por alguna razón estoy en esa limitación. ¿Me explico? Ahora, tampoco podemos ir al otro lado y decir, hermano, el que no lo levante, no le damos de comer. O al que no levante las manos, Dios no le va a tocar. O no tiene el espíritu si usted no se arrodilla y se quebranta. ¿Me estoy explicando? Y entonces yo puedo decir, ay no, ¿sabe qué? Muchas veces, y no me va a dejar mentir, a veces usted y yo hemos hecho cosas porque nos dijeron y porque todos lo hicieron, y si no lo hacemos somos los únicos que no lo vamos a hacer, y mejor para no quedar mal. ¿Sí, sí, hermano, sí ha pasado. Sí pasa, ¿cómo no? Si todos se levantaron las manos porque todos están buscando algo del Señor y tú no, pues dices, pues mejor las mando, ¿verdad? Porque estuviste convencido, tal vez no, tal vez porque es lo que está ocurriendo en el momento. Pero quiero ir a lo que dice la Escritura aquí, hermanos, para que el Señor nos haga conscientes de lo que
de esta gran bendición que tenemos en Él. Capítulo 2, verso 4. Génesis 2, 4. Dice: esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. Esta es la historia. ¿De cuándo qué, hermanos? Cuando el Señor hizo la tierra y los cielos. Desde aquí vamos a tomar una conciencia importante. El Señor hizo los cielos, hizo la tierra. Cuando el Señor hizo los cielos e hizo la tierra e hizo todas las cosas, porque de ahí en adelante nos comienza a platicar cómo el Señor fue creando cada cosa, mi hermano, Él lo hizo con sus propias manos, hablando, y nosotros sabemos por el libro de Colosenses que el Señor, y por el Evangelio de Juan, que el Señor Jesucristo estaba operando ahí. El Hijo, que es el Verbo de Dios, estaba operando ahí. Que el Verbo es Dios, lo sabemos. Estaba operando en medio de la creación y estaba haciendo todo con un solo propósito. Mire, hermano, desde ahí, desde que el Señor comenzó a crear todas las cosas, el Señor tenía algo en su corazón, tenía algo en su mente, tenía algo en su plan: hacerlo para recibir de la creación la gloria para Él. Desde que Él comenzó a hacer los cielos, la tierra, la creación completa, absolutamente todo, Él lo hizo pensando en recibir gloria de todo lo que hizo, en recibir reconocimiento de todo lo que hizo, en que aquella creación que le estaba haciendo con sus propias manos, con su propia voz, en algún momento le reconociera. Porque dígame qué artista, cuando hace una obra de arte, cuando hace una pintura, cuando hace una escultura, no está pensando en hacer lo mejor. ¿Para qué? Ninguno dice voy a hacer algo más o menos, ¿cierto? Ninguno dice voy a pintar algo, voy a hacer una escultura así, más o menos. Hay que se va. No, lo hace bien, lo hace lo mejor. ¿Por qué? Porque quiere impregnar algo glorioso ahí. Y porque lógicamente la gente que ve aquello va a decir: wow, ¿quién hizo esto? Y va a recibir ¿qué? Reconocimiento por lo que hizo. Mire que la obra del Señor es impresionante. Es tremenda, es grandiosa por todos lados. Y desde que el Señor hizo los cielos y la tierra, había un plan en ello, y el plan principal es que esa creación que le está haciendo le dé el reconocimiento, que testifique de su poder, que quien vea esa obra diga: wow, ¿quién hizo esto? Realmente se voló la barda, se lució, ¿cierto o no? Hermanos, esto es algo maravilloso, porque en medio de ese plan el Señor tomó en sus manos polvo de la tierra, te creó, me creó, sopló y nos hizo personas vivas para Él. Y todo lo que hizo, tomar tierra, formar al hombre, soplar, tiene un solo propósito. El Señor desde ahí buscaba tener comunión con el hombre. Hubieron cosas que se interpusieron allí, pero mire lo que dice, verso 15. Cuando el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En algún momento el Señor
toma al hombre, hace un jardín para el hombre y pone al hombre en medio del jardín para que lo cultive y para que lo cuide, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas, ciertamente morirás. Y todos sabemos la historia. El hombre comió de ese árbol que el Señor le dijo no comas. ¿Y qué pasó, mis hermanos? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refería el Señor cuando dijo, si tú comes de esto vas a morir? ¿A qué se refería? ¿A qué le llamamos espiritualmente? Mande. ¿Una separación de qué? La comunión se iba a qué? Hermano, esa comunión rota es muerte. Cuando dice que iba a morir, si nosotros lo traducimos en palabras muy simples, es, el Señor le está diciendo, el día que tú comas de ese árbol ya no vamos a poder hablar. El día que tú comas de ese árbol ya no nos vamos a ver igual. El día que tú comas de ese árbol ya no me tendrás confianza. El día que tú comas de ese árbol ya no seremos amigos. Nuestra comunicación se va a romper, se va a complicar, se va a hacer imposible. Por eso, hermanos, a partir de allí, de que el hombre comió, la comunicación de Dios con el hombre y la comunión de Dios con el hombre se complicó. Toda la vida, toda la historia, hasta el día de hoy, se complicó. ¿Por qué? Porque el hombre comió del árbol que Dios le dijo no comas. Y lo más que el hombre pudo hacer es que al comer, esto ya lo hemos hablado, pero lo repito, lo refresco. Lo más que pudo hacer el hombre es que del árbol que comió había una fórmula que era el bien y el mal. Y entonces el hombre, a partir de allí, lo más cercano que pudo estar de la comunión con Dios es caminar en el bien. Lo pongo entre comillas. El bien. ¿Cuántos escucharon esa predicación de hace unos meses? Si no la escuchó, búscala en YouTube. No, en YouTube no. Búscala en Facebook, por favor. Cuando estábamos hablando de Juan capítulo 6. ¿Sí? ¿Era Juan 6? Sí. Cuando hablé de los árboles, de los dos árboles, del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y del árbol de la vida. Ok. Bueno, ahorita lo checamos y les damos el dato. No voy a predicar de eso otra vez, pero quiero hacerlo como una referencia. Desde ese momento, hermanos, el Señor tuvo que tomar otras maneras de hablar con el hombre. Por eso ya no todo el pueblo podía hablar con Dios. Por eso Dios tuvo que encontrar escogidos para hablar con ellos y que fueran sus mensajeros. Y entonces vino el tiempo de los jueces, vino el tiempo de los reyes, vino el tiempo de los profetas, que a través de ellos Dios hablaba su propósito y sus planes para su pueblo. Amén. Y entonces ahí el Señor trabajó de esa manera, hablaba a los profetas venían y hablaban al pueblo y los profetas anunciaban la voz de Dios. Pero hubo un momento en el que el Señor Jesucristo viene a la tierra. Y el Señor Jesucristo, mira, cuando el Señor viene a la tierra, tiene el mismo propósito de regresar al Señor. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, mis hermanos, es que cuando el Señor dice morirás, si comes de ese árbol morirás, en términos prácticos es
ya no podremos hablar igual. Pero el Señor siempre mantuvo el deseo y el propósito, y sabía que en algún momento eso se iba a restaurar. En algún momento el hombre tendría la oportunidad otra vez de poder hablar libremente con el Padre. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo el Señor? Bueno, si el problema fue que comieron del árbol equivocado, ahora el Señor trajo, ya no le llamó el árbol, pero ahora le llamó el pan de vida, que es Cristo Jesús, que vino a la tierra. Y en Juan 6 precisamente dice: el que de mí come no tendrá hambre. Yo soy el pan de la vida, dijo el Señor Jesucristo. Así que esto nos regresa. Y ahora tú puedes decir: ay, pero Adán, hombre, ¿por qué no comió del árbol bueno? ¿Por qué Adán pecó? ¿Y por qué Adán hizo? Y ahora por culpa de Adán, ahora yo tengo que pagar algo que ni siquiera yo hice. Bueno, tienes la oportunidad de ahora comer del árbol correcto. Ahora tú tienes la oportunidad. ¿Quieres decir algo? Ah, ok, perdón. Oh. Sí, pero eso ya es a veces con intención machista, ¿no? La mujer fue la que está. Los dos. No, y te voy a decir algo, el hombre estuvo peor. Sí, si queremos decir que fue por culpa de Eva y responsabilizar a la mujer, pues estamos igual que Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste, Señor, yo no fui. Yo no, a mí quítame la responsabilidad, fue la mujer que tú me diste. No, pero eso está peor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a Eva le habló la serpiente y le dijo muchas cosas, pero a Adán, nomás la mujer le dijo: toma, y Adán comió. No necesitó que lo convencieran, no necesitó que le den argumentos, no necesitó nada. Solo necesitó que la mujer se lo diera. Y ya. Estuvo peor el Adán. Yo creo que sí. Pero mire, ahora el Señor Jesucristo ha venido como el pan. Y ahora tú y yo tenemos la oportunidad de comer. Si tú piensas en Adán y dices: Adán allá la regó, bueno, tú no la riegues, tú estás aquí y tú puedes comer del árbol correcto y tú puedes comer de la vida misma. ¿Cómo hago y cómo sé y cómo puedo hacer para tener la vida del Señor? ¿Y cómo puedo saber que estoy en la vida del Señor? Porque puedo comer del pan. Y porque puedo, al comer el pan, tener la comunión con Cristo Jesús y tener la comunión con el Padre y tener la comunión con el Espíritu. Eso es lo único que me va a hacer. ¿Y cómo le hago para comer del pan? Solamente cree en Cristo, hermano. Solamente cree en Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que se había perdido acá en Adán, que estaban los árboles del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Adán, que estaba aquí, Adán comió de este árbol y Eva. Ahí está Eva. Ellos comieron de este árbol. Y de allí en adelante todos los hombres estaban en esa condición. ¿Y sabe qué estaban haciendo todos estos? Tratando de ser buenos, porque ellos comieron esto. La pregunta es: ¿ese es el plan original de Dios? ¿Cuántas veces has visto tú en el Evangelio a Cristo Jesús decir: tienen que ser buenos para que el Padre los ame? No, hermano, antes cuando alguien le dijo al Señor que era bueno, le dijo: a ver, espérate, ¿bueno?
Fíjate, ni él dijo yo solo, de todos ustedes solo yo soy bueno. Ni siquiera él dijo eso. Entonces, mi hermano, nosotros ¿de dónde sacamos que se trata de ser buenos? Que se trata de que mira, con que sea bueno, con que sea de buen corazón. ¿Cuál de buen corazón? Todos pecadores. ¿Sí? Todos manchados con lo mismo del pecado. Y dice el Señor, y el que diga que no pecó es mentiroso, ya pecó. No se salvó. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros no somos gente que no somos gente que no pecamos. Somos redimidos, que es algo diferente. Amén. Pero todos estos heredaron la idea de Adán, y la idea de Adán era que hay que ser buenos. Y que si yo soy bueno, entonces Dios estará conmigo. Y que si yo soy bueno, entonces Dios me va a ayudar. Y Dios me va a bendecir. Y Dios me va a cuidar. Y Dios me va ¿a qué? A salvar. Hermano, la gente busca esforzarse para ser salvo. La gente busca ser bueno para ser salvo. Mi hermano, el cielo no es para los buenos. Escuche, el cielo no es para los buenos. Aún el libro de Eclesiastés, tú lo puedes leer ahí. El libro de Proverbios, tú lo puedes leer ahí. Lo puedes ver en esos libros. La gente queriendo ser buena, la gente diciendo, Señor, ¿por qué este es malo y yo soy bueno y a mí me va mal y a él le va bien? ¿Cierto? ¿Y qué dice el Señor? Eso es un espejismo. Eso no es así, porque ni siquiera se trata de ser bueno. ¿De qué se trata entonces? De comer del árbol correcto, que es el árbol de la vida. Entonces todos estos que heredaron la idea de Adán están pensando en ser buenos. Dice el Señor, no, yo no busco a los buenos. ¿Busca a los malos? No, tampoco. ¿A quiénes busca? Porque el plan del Señor fue, recuerdan ustedes, dice allí mismo en Génesis, perdón, cuando quiero hablar rápido como que mi cabeza se me... Pero sí me entienden, ¿va? Ok, déjale bajo la revolución. Dice que el Señor este árbol lo escondió y puso una espada y puso ángeles para que lo cuidaran, para que nadie comiera del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque dijo, no vaya a ser que ahora que conocen el bien y el mal, coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Oye, Dios no quería que viviéramos para siempre. Sí quería que viviéramos para siempre, pero no así. No en esta condición. ¿Vamos bien hasta ahí? Si alguien se me atora, avíseme. Entonces, Él escondió el árbol de la vida, pero luego lo trajo acá. Luego trajo el árbol de la vida. Luego dio la vida en persona. Mire, ya no en un árbol, en una persona. Amén. Y en esa persona Él puso ahora la vida. ¿Por qué? Por su muerte nosotros tenemos, en su muerte tú tienes vida. Y ahora dice el Señor que nos está invitando a que nosotros comamos de esta vida, comamos de Él, comamos de Cristo, porque en Él está la vida. Ahora, ¿qué implica que yo coma de Cristo y tenga vida y vida eterna y vida en abundancia, como lo dice el Señor? Mi hermano, ¿en qué se manifiesta la vida que tengo ahora en Cristo? ¿En muerte? En tu propia muerte. Propia muerte.
Muy bien. Se manifiesta en algo más. Ajá. Ok, todo está bien respecto a él. Pero, ¿recuerdan lo que estábamos hablando la semana pasada? Pásele. Es aquí. Dos. Ahí está. Esto, hermano, cuando tú conociste a Cristo y comes de Cristo, que es la vida, esto te hace entrar en un gozo completo, como ya dijo mi hermano Román, como dijo Johan, es para renuncia a nosotros, nuestra muerte propia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, ¿para qué? Recuerden el para qué siempre. El propósito que tiene, mis hermanos, es que nosotros, al tener vida, recuperamos la vida que se perdió acá y comemos del árbol que nos daba la comunión perfecta con el Padre. ¿En qué se evidencia que estoy comiendo del árbol de la vida? En que tengo la comunión con el Padre. Ahora, escuche bien. Hay una diferencia entre la palabra debes y la palabra puedes. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Alguien me puede ayudar con esta diferencia? Debes y puedes. A ver, ¿cómo? Un deber implica una obligación. ¿Decías algo, mi hermano? Imperativo, una orden, ¿verdad? Un mandato. Un deber, como dice Johan, una obligación. ¿Decías, Vicky? Y el poder es una elección que tú haces libremente. El poder tener la comunión esta comunión que se había roto con el Padre, ahora está en libertad otra vez, ahora está disponible. Pero mire, por eso el mensaje de este día es, mi hermano, la comunión con el Padre, tu comunión con el Padre está completamente disponible y lo puedes hacer. La comunión con el Padre es algo que se puede. Se puede. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo está apurado con decirte lo contrario. Porque el mundo y el enemigo están atentos a poner en ti pensamientos, a poner en ti ideas de que no se puede tener la comunión con el Padre. Mira, ¿cómo nos presentan a Dios el Padre? ¿Cómo se nos presenta a Dios el Padre? Como un viejito con canas y con barba blanca que está allá, quién sabe hasta dónde, está bien lejísimos. ¿Cierto o no? Allá después de manera que cuando lloro digo, Señor, si en tu misericordia tú quisieras, si no te agarro muy ocupado, voltear y mirarme. ¿Sabe de dónde proceden ese tipo de oraciones que nosotros solemos hacer? Y bueno, estoy siendo exagerado en ese pensar, pero en la esencia muchas veces así está nuestra oración. Pensando que Dios y el Señor están hasta allá y que tienen muchos asuntos pendientes. Y que si a lo mejor en algún momento, una vez hablaba yo del cuerpo de Cristo y me dijo un hermano, no hermano, si se trata de eso, yo he de ser la uña del pie chiquito del pie izquierdo. Le dije, pues sí, pero también eres cuerpo. Aunque seas esa uña, eres del cuerpo. Porque siempre la tendencia del hombre, la tendencia humana, la tendencia de esto, hermanos, es que todavía seguimos acarreando estas cosas.
este pensamiento que tiene que romperse, este pensamiento que nos sigue estorbando. Y nosotros todavía seguimos en este pensamiento diciendo, pues si acaso, a ver si Dios en su misericordia. Mi hermano, usted ya no depende de la misericordia del Señor. ¿Qué está diciendo? Una cosa es misericordia y otra cosa es gracia. Y hay una gran diferencia. Y el Señor dice que Él hace llover sobre buenos y malos y hace que salga el sol sobre justos e injustos. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. Porque Él ama a todos, ¿cierto? Pero no puede hablar con todos. Solo los que comieron del árbol de la vida y ahora en una posición de vida pueden hablar como hablaba Adán. Como hablaba Adán con su padre. Como la presencia de Dios se movía en el Edén. Como la gloria de Dios. Mire, para Adán no era algo desconocido para nada. Adán conocía la presencia de Dios. Adán conocía cuando el padre se movía en el huerto del Edén y se paseaba y hablaban y platicaban y todo bien. Y había una naturalidad. Es más, dice la palabra que Adán y Eva estaban desnudos, ¿cierto? Y no se avergonzaban. Porque la naturalidad en la que ellos vivían era una naturalidad donde no tenían que ver. ¿Eso está bien o está mal? ¿Es bueno o es malo? No fue pregunta. No fue pregunta. Ajá, o sea, cuando Adán y Eva andaban desnudos en el huerto del Edén y la comunión con el Padre, ellos no pensaban, ¿estará bien o estará mal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no habían comido de este árbol. Entonces, escucha, hermano, no se trata de maldad y de bondad. Se trata de que si comió de la vida o no comió de la vida. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí así, tal cual? ¿Sale? No los quiero enredar, no los quiero meter en una complicación. Estamos bien. Hermano Juan sí estuvo en esas predicas, ¿verdad? Sí se acuerda bien. Ok, mira. Entonces, la evidencia y la manifestación de que estoy en vida es porque tengo una comunión. ¿Qué nos interesa, hermanos? ¿Qué necesitamos y qué nos interesa? Nos interesa que nosotros lleguemos a este entendimiento y a esta dirección del Espíritu Santo en nuestra vida para poder vivir así. Porque las cosas aquellas que se van a interponer o a intentar interponerse para que no haya una comunión perfecta y correcta con el Padre es, enumerando algunas, resentimientos, egoísmos, tu vida pasada, envidias. Algunos de ustedes, pregunto, si acaso, ¿verdad? Si acaso alguno de ustedes les atormenta algo del pasado, les atormenta algo de la vida pasada, o ya todos lo resolvieron y ya todo quedó ahí, o si hay cosas que de pronto te acuerdas y de pronto te medio agüitas, ¿sí? Ok, sí, eso es. Pero si hay ataque o no. Y eso no viene de Dios y el diablo no se va a detener nunca, hermano. Eso no se va a acabar jamás. Eso va a estar así. El tema está en qué? En que comas y comas y comas y comas del árbol de la vida. Ahí está el tema, ahí está el problema. Si yo dejo de comer del árbol de la vida y empiezo a estar desnutridón y empiezo a estar medio flaqueando y empiezo a estar medio anémico, mi hermano, vienen esos recuerdos, vienen esas condenaciones, vienen esas, ¿verdad? Vienen esos señalamientos, vienen esas culpabilidades y ahí está el problema. Y entonces el hombre en esa lucha empieza a pensar, híjole, ya mejor no, mejor ya ni oro, porque
Dios ya no me va a escuchar. Dios, ¿cómo me puede escuchar si yo estoy en esto? Si yo estoy en lo otro. Ese no fue el problema. El problema, mi hermano, es que dejó de comer. Dejó de comer. Ahora te voy a decir otra cosa. Hermano, para comer entonces hay que leer la Biblia. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque tú te puedes estar alimentando de letra y decir, ya comí, ya conocí, estoy conociendo, estoy lleno de letra, estoy lleno de letra. Sí, pero si no comemos de Cristo, ¿cómo es comer de Cristo? Que no sea solo lectura, que sea fe, 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 fe en la oración, en el Espíritu, y que el Espíritu Santo me diga, Señor, le diga, Señor, Señor, ayúdame con esto. Yo quiero creer lo que estoy leyendo. Mira, Señor, yo veo que aquí dice, ahorita lo cantamos, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Por eso cantamos, hermanos. Por eso cantamos, porque lo declaramos, y al declararlo algo pasa en el interior. El Espíritu está haciendo algo, el Espíritu está trabajando algo en nuestro corazón y está manifestando fe. Porque si yo leo, puedo leer, pero si yo no tengo fe, yo digo, pues creo que eso pasó hace muchos años. Creo que sé que a Jesús así fue el madero y resucitó, y está bien. Pero es diferente a que si yo creo que cuando Él resucitó, yo por fe me agarré de Él. Y su resurrección resultó en mi resurrección. Y cuando Él se sentó en los lugares celestiales, resulta que yo también me senté en los lugares celestiales. Pero eso está bonito, hermano, pero está mejor si lo creo. Pero está mejor si creo que la muerte de Cristo Jesús y su resurrección es suficiente para mí. ¿Me explico? La evidencia de que dejé de comer es porque estoy pensando que yo también debo hacer algo, que yo también debo ayudarle a Cristo, porque su obra como que quedó ahí, le faltó, como que le faltó. Y entonces entra mi esfuerzo humano, y entonces entra todo. Y entonces, mi hermano, todo se trata de fe. Tal vez alguien esté diciendo aquí, oye, creo que eso ya no lo había dicho. Hermano, te lo voy a decir muchas veces más. Y mientras el Señor nos lleve a otra cosa, estaremos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque nos hace falta, hermanos. Mire, yo se lo dije así, yo vengo de una historia de religiosidad. No sé si alguien venga conmigo de lo mismo. O sea, si alguien venga de situaciones así, que decimos, Señor, necesitamos sacudir, que tú sacudas nuestra mente, que tú sacudas, que tú nos liberes de eso, que tú nos hagas libres de esto, de pensar que se trata de esto. Y el problema con esto es que, mire, esta le dio a este. Y cuando Dios le preguntó a este, ¿qué hizo él? Culpó a la otra. Yo me acuerdo cuando era niño que había un libro de historias bíblicas, y cuando leíamos esta historia había una imagen, y esa imagen veías el huerto del Edén así, y veías a Adán y a Eva abrazados, saliendo como derrotados, saliendo corridos, ¿verdad? Abrazados, saliendo del huerto. Yo veía esa imagen y yo pensé que era así. Pero después entendí, dije, no, estos no salieron bien. Este matrimonio no salió bien del huerto. ¿Sí o no? Porque Adán culpó a Eva. Y tenía razón en cierta manera. Pero estos no salieron abrazados y no salieron en son de paz. Estos salieron en pleito, culpándose. ¿Sí o no? En rencilla, en rencor. ¿Cómo es posible? ¿Por qué me diste? Pues tú, ¿por qué comiste? ¿Tú por qué no me dijiste antes? Y yo creo que de ahí ya todo se vino complicado. Amén. Por eso necesitamos matrimonios que coman juntos. Amén.
Los que son matrimonios y los que no son matrimonios y van para allá, antes de que lleguen, coman. Lleguen comidos. Y escogen a alguien que comió. Y escogen a alguien que coma abundante. Porque si no, va a haber bronca otra vez. Si no, otra vez lo mismo. Y tendríamos que hacer talleres matrimoniales. Y no queremos eso. Para andar arreglando gente, ¿verdad? Sí, está bien, vaya. Si el matrimonio llegó así, maltratado, y vienen tú los ves entrar y dices, este matrimonio viene del huerto, ¿verdad? Son los corridos del huerto. Bueno, pues hay que arreglarlos. Pero los que ya comieron, ya comieron. Y este es el asunto, mis hermanos. Pero estos comienzan a competir uno contra otro. Fuiste tú, yo no fui, tú fuiste. Yo soy mejor. No, tú eres peor que yo. No, yo soy más bueno. Y hay una competencia. Y esa competencia se trasladó hasta nuestros días. Y toda la historia de la humanidad está en torno a esa competencia. ¿Y sabe qué es el problema más grave, hermano? Que esa competencia se metió a las iglesias, donde se supone que hay gente que come del pan de vida, que hay gente que tiene comunión con el Señor. Se supone, dijiste. Pero bendito Dios que nos está hablando de esto, amén. Bendito Dios que nos está hablando de esto y que nos está poniendo las cosas en clara. Y que con esta claridad nosotros podemos ver y decir, ok, me enfoco en esto, en tener comunión con el Señor, en tener comunión con el Padre. Porque la comunión con el Padre, hermano, va a quitar toda competencia. ¿Sí? La comunión con el Padre no nos va a permitir competir. ¿Cuántos dicen amén? No nos va a permitir rivalizar, porque estoy en comunión con el Padre y porque mi vida la vivo en Cristo. Mi hermana, ¿querías compartir algo? Amén. Y ahí entra el Espíritu Santo direccionándonos. Es el que nos está guiando, es el que nos está diciendo. Por eso, hermano, escuche, esta se la voy a regalar. Estos necesitaron la ley, porque se trataba de bueno o malo. Pero estos que comieron del árbol de la vida, por eso Cristo se enseñoreó de la ley. Porque con Cristo ya no se trató de bueno o malo. Cristo, que es la vida, te llevó a la comunión y te lleva a la comunión perfecta con el Padre. Quiero ir a la escritura, por favor. Vamos al libro de Hebreos. ¿Cómo voy de tiempo? Ya casi va. Bueno, hoy no andamos apurados. Hebreos capítulo 9. Hasta aquí, mis hermanos, ¿claro? ¿Todo claro? Muy bien. Hebreos capítulo 9. 9:1, empezamos ahí. Vamos a ver algunos versos, pero vamos a ir al 9:1. Dice: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Todos conocen esta parte de la historia, ¿no? Del primer pacto. En medio de esta situación, Dios, que tenía toda la intención y que era necesario, escuche lo que le voy a decir, esto es una enseñanza importante.
Cuando ellos salieron, usted va a ver la historia de Noé, la historia de Babel, y más adelante viene ya la historia de Abraham, el llamamiento de Abraham, las 12 tribus, viene Moisés, y con Moisés viene la ley. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía cuando esto se había roto? ¿Cuál era el propósito y el plan que Dios puso en marcha a partir de Adán y Eva? Pasando por Noé y por toda la historia que ya les compartí. ¿Cuál es el propósito? Y después de Moisés, bueno, los profetas, ya lo dijimos, los reyes, los jueces y hasta el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene a partir de que estos salieron del huerto del Edén? El Señor echó a andar un plan. Y el plan era que hubiera un pueblo que fuera suyo, que fuera apartado, que fuera un pueblo apartado para Dios. ¿Cierto o no? Y todo el tiempo a través de los profetas les decía: tú eres mi hijo, y les dice: no se junten con los demás, no se mezclen, mande, no se casen. ¿Y sabe qué? A través del tiempo de los profetas, muchos momentos en los que el Señor tuvo que reclamarles y decir: no hagas esto, no vayas con esto. Y empezó a poner leyes, por ejemplo, las leyes de la alimentación. ¿Por qué? ¿Para qué vino la ley de la alimentación? Porque la alimentación implicaba, hermanos, la manera de comer. Incluso la manera de comer implicaba tener relación con pueblos que no estaban en la voluntad del Señor. El plan que el Señor echó a andar aquí es guardar y cuidar a un pueblo. ¿Por qué el Señor necesitaba un pueblo? Que no se perdiera. Muy bien, eso dice Isaías. Dice que era un pueblo que iba a representar a Dios y que iba a ser luz para las naciones. Ok, ¿qué más? ¿Hay algo más? Dilo fuerte, hermana. Para que de aquí lo que el Señor quería guardar era la simiente. Por eso es necesario, y ustedes ven que la genealogía importa. Y entonces de aquí viene, bueno, fulano fue padre de fulano, y sutano, y sutano, y sutano, y sutano, y de allí nació Jesús. Por eso, el plan del Padre en este momento, a partir de aquí, era: ok, necesito que nazca Jesús, porque Él será la vida que voy a poner acá. Otra vez. ¿Sí? Por eso fue tan estricto con el pueblo. No se contaminen, no se contagien, no vayan para allá. Lo cuidó cuando llegaron otros pueblos extranjeros y lo saquearon y se lo llevaron y lo hicieron prisionero y lo hicieron esclavo. El pueblo sufrió muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Con Moisés, ¿se acuerdan? Con Faraón y en Egipto, ¿no? Allí estuvo en peligro. Sí, hermano. Por eso toda la historia del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel estuvo en peligro. No solamente porque el pueblo estuvo en peligro, sino porque estuvo en peligro la simiente. Hasta Abraham mismo, ¿no? Abraham mismo puso en peligro la promesa y la simiente. Por eso la promesa para Abraham fue: en ti serán benditas todas las naciones, porque de Abraham vendría la descendencia, y de Abraham vendría Cristo Jesús. Y así se va, hermanos. Siempre estuvo en peligro, siempre estuvo en peligro. Por los profetas llamándole al pueblo, diciéndole: no te vayas para allá,
Venía un rey, se olvidaba de Dios, quitaba las cosas sagradas del templo y metía ídolos. Venía otro rey, sacaba los ídolos del templo, regresaba las cosas sagradas de Dios, restauraba el templo, traía a los levitas y otra vez empezaban a funcionar. Al rato venía otro rey que hacía pactos con otro pueblo y lo mismo, hermano, y así se fue, y así se fue. El asunto es que todo el tiempo el Señor estaba buscando que se guardara la simiente. Ni siquiera del mismo pueblo. Rahab, ¿no? Hay muchas, en la descendencia, hermanos, hay cosas maravillosas. Pero mire, para esto el Señor también les dio la ley. ¿Para qué? Para que se guardara la simiente hasta que nació Cristo Jesús. Lo que dice Hebreos aquí es: el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo, de tal modo que su primera parte se llamaba lugar santo y había otra parte que se llamaba lugar santísimo. Entonces, en este tabernáculo habían dos partes: lugar santo y lugar santísimo. Aquí podían entrar los sacerdotes, pero aquí solo podía entrar un sacerdote una sola vez al año y no más. Porque aquí, en el lugar santísimo, es donde bajaba la presencia de Dios. Hermanos, ¿había comunión con el hombre? No. Había una telota, dijo aquí mi hermano, mira, lo vamos a poner aquí. Yo me sorprendí cuando leí esto, 10 centímetros estaba de grueso la tela. No era una tela, no, era una especie de tejido, una cortina, pero tejido gruesote, así, de 10 centímetros. Mi hermano, dicen que cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año a hacer sacrificio, lo amarraban de la cintura, porque cuando él entraba al lugar santísimo y la presencia de Dios descendía, era tan fuerte que él podía morir. Por eso él, antes de morir, y eso lo dice Hebreos, lea en su casa Hebreos 9 y 10, dice que él tenía, antes de entrar ahí, que hacer su lavamiento, sus rituales, tenía que hacer su sacrificio para que sus pecados fueran perdonados y poder entrar. ¿Sí? Y estaba amarrado. Por si acaso alguna cosa en él no iba conforme al Señor, él se iba a morir ahí. La santidad de Dios lo iba a matar. Y entonces ya nomás lo jalaban con la cuerda. Jalaban la cuerda para recuperar el cuerpo. Pero esa era la manera. Nadie más podía entrar en el lugar santísimo. Solo él. Ningún otro sacerdote. Lógico, ningún otro del pueblo. Lógico, ningún otro de ninguna otra tribu. Lógico, hermanos, ningún otro que no fuera judío. Así que usted y yo estábamos pero bien pelas. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque aún en medio de esta situación, Dios buscó maneras de tener contacto con el pueblo, de tener relación con el pueblo, pero no tenía comunión. No había comunión. Había una relación, había una manera de relacionarse, pero estaba limitada. Siempre estaba limitada. Y Dios escogía a algunos, llamaba a algunos. Usted puede ver el llamamiento ahí de Isaías, por ejemplo. Puede ver el llamamiento, ya dijimos, de Moisés. Puede ver el llamamiento de Aarón. Puede ver el llamamiento de los hombres de Dios. Muy bonito, el de David, ¿no? El de David, muy bonito llamamiento del Señor, que lo puso como rey. Aún el de Saúl fue padrísimo, aunque Saúl no lo haya sido, pero el llamamiento fue bueno. Entonces Dios se buscó la manera de estar con ellos. ¿Por qué? Porque la simiente, era tiempo de guardar la simiente, porque esta simiente un día tenía que dar
a luz al Mesías, a Cristo. ¿Qué te estoy diciendo con esto, hermano? Que tú y yo como iglesia tenemos la oportunidad y una posición inmejorable, una posición, aún lo voy a decir así, aunque a muchos no les guste, mejor que el pueblo de Israel. Porque el pueblo tenía todo esto: rituales, sacrificios, formas, fórmulas, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuál es? Por eso Pablo decía, no, cuando la iglesia creía en el Señor y ellos decían, y los judíos venían y les decían, bueno, sí, pero también tienes que creer esto, también tienes que hacer esto, también tienes que hacer lo otro, también tienes que... Y Pablo les decía, no, porque eso fue para llegar aquí, ya llegamos aquí. Todo eso era para llegar aquí, ya estamos aquí, aprovechemos estar aquí. Pero algunos llegaban y decían, no, tienes que circuncidarte, tienes que guardar esto, tienes que guardar lo otro, tienes que guardar y guardar y guardar y guardar. Y querían poner cargas sobre la iglesia. Que el apóstol Pablo dice, no se trata de esto. ¿Por qué? Porque se iba a desviar la atención de aquí, mis hermanos. Se iba a desviar la atención. Porque entonces mi cabeza iba a estar pensando en hacer los rituales correctos, en hacer los rituales como deben ser, cuando deben ser, las fórmulas, etcétera, etcétera. Pero mi comunión con el Padre se iba a quedar perdida en eso. Y no es necesario, y no es lo correcto, y no para eso no vino Cristo. Cristo no vino para que nosotros estemos perdidos en deberes y en situaciones, será bien, será mal, estará sí o no. No, Cristo vino para que tengamos una libre comunión con el Padre. Para eso vino Cristo. No vino a darnos requisitos, no vino a darnos más de los que ya había. ¿Qué sentido tendría que el Señor viniera a darnos más? Ningún sentido. Él vino a cumplir todas las cosas. Y lo dice Hebreos aquí. Voy a regresar a Hebreos porque ¿qué les dije? 19, ¿verdad? 9, perdón. Verso 6. Así pues, todas estas cosas los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender, escuche, que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se había revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Mas se trata más bien de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo para el tiempo señalado para reformarlo todo. Escuche, esto que le estoy leyendo, el verso 10, haga de cuenta que es la lista que nosotros hicimos hace 8 días. Solo son deberes, solo son reglas externas relacionadas con alimentos y bebidas ceremoniales, pero que tienen una limitación. No te llevan al Cristo, no te llevan al Padre. Parece que estoy leyendo y que estoy hablando de algo muy complicado. ¿Querías comentar algo, Ram? Ok. Bien, vamos al capítulo 10, por favor. Al verso 11, sí. Cristo, sí, vamos ahí. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Ahora vea el verso, es que todo está muy importante, pero quiero llegar más adelante. Verso 10, capítulo 10, verso 1, perdón. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año,
hacer perfectos a los que le adoran. La ley no puede. Capítulo 10, verso 8. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocausto y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Aquí quito lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo primero, hermanos? El primer tabernáculo. Esto es necesario quitarlo para que venga lo segundo. Este es el segundo tabernáculo: comer de Cristo, comer la vida. Quito lo primero. ¿Quién hizo eso, hermanos? El Señor Jesucristo, para establecer lo segundo. Verso 10: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Somos santificados mediante qué? Hermano, esfuércese en la santidad. ¿Está bien? No. Hermano, sea santo. ¿Está bien? Ah, ¿verdad? Ya los confundí, ¿ok? Un poquito. Bueno, dice la Escritura que fuimos, en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Usted no va a alcanzar la santidad por ningún esfuerzo. Usted tiene, por eso le dije, no es lo mismo deber que poder. Usted tiene la facultad de la santidad por el sacrificio de Cristo. Amén. ¿Hay que trabajar en ella? Sí. ¿Hay que ocuparnos de ella? Sí. Pero la recibimos porque Cristo la hizo. Amén. Hermano, pero la Biblia dice: sean santos como yo soy santo. Una vez les voy a explicar ese texto. Pero ese texto le voy a decir, más que hablar de no pecados, está hablando de comunión. Después se los explicaré. Siempre digo, lo dejo pendiente y ya ni se los digo después, ¿verdad? Ok, sigo leyendo. Verso 14: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. ¿Nos hizo cómo? No, hermano, la perfección nadie la va a alcanzar. ¿Cuántos han oído eso? Bueno, tal vez alguien no escuchó Hebreos. Tal vez si alguien pensó que la perfección no se va a alcanzar, no escuchó Hebreos. Porque dice aquí, que el verso 14, con un solo sacrificio ha hecho perfectos por un momentito. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Para siempre a los que están santificados. Sigo leyendo, verso 19. Así que, mis hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad, y aquí es donde quiero llegar. Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Escuche lo que dice aquí: a través de la cortina. ¿Qué es la cortina? La cortina estaba aquí. El velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, el velo que no, del cual no teníamos acceso. Pero dice algo aquí, escuche bien. Y esto, hermanos, esto tiene un sentido. Y el sentido de esto es que la santidad de Dios, a la santidad de Dios no se podía acceder. Era algo que estaba oculto. Ahora, en todo este mapa, vamos a jugar como a mochila, ¿va? En todo este mapa hay dos cosas ocultas. Hay dos cosas que estaban escondidas. Uno es este lugar, ¿y cuál es el otro? El árbol. Este árbol había quedado escondido. Pero mire lo que dice Hebreos.
10, 20. Por un camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. ¿Cómo que la cortina era el cuerpo de Cristo? Sí. La cortina que separaba era el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo se rasgó, hermanos, el cuerpo de Cristo? ¿O cuándo se rasgó la cortina? Cuando Cristo murió en la cruz. No cuando fue golpeado. Exactamente cuando Cristo murió. Al morir, la cortina se rasgó. Y dice que se rasgó ¿de dónde? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? De arriba para abajo. Dios la rasgó. Por eso digo que Él es Él. Amén. Vino aquí, se rasgó por la misma muerte de Cristo. Y dice Hebreos que este era el cuerpo, este era Cristo que se rasgó. ¿Decías algo? Exacto. Ya era la evidencia. Exactamente. Nos ha abierto el camino a través de la cortina. Nos abrió el camino, pero ¿el camino a qué? A la misma presencia. Aquí estaba, hermanos, guardada lo que se había guardado acá, que era la verdadera comunión con el Señor. Ya no había posibilidad de tener esa comunión. Había una relación, sí. Yo escucho ahora a los cristianos decir que tú tienes una relación con Dios. Pero te digo algo, eso no está en la palabra. Tú busca en la palabra donde diga que tenemos una relación con Dios, eso no está. La Biblia no te habla de una relación con Dios. Te habla de algo mejor que eso. Te digo esto, había una relación con Dios aquí. Aquí. Pero ahora vino algo mejor. ¿Y qué es la diferencia, hermano, de la relación y la comunión? Porque para la relación se necesitan ¿cuántos? 2. Y para la comunión se necesita que esos 2 sean 1. Y tú aquí te hiciste 1 creyendo, te hiciste 1 con Cristo, te hiciste 1 con el Padre. Por eso ahora tienes una comunión. Mi hermano, esto, aunque parezca una locura, es posible. Es posible tener paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Y en eso estaremos enfocados. Y en eso necesitas poner toda tu concentración y toda tu mente y toda tu fe. Es posible estar en paz con Dios, con el Creador de todo, con el Padre eterno, con el Padre de la gloria. Hermano, no hay deuda. No hay algo que te rechace, no hay algo que te separe. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y en su muerte fue abierto el manto que nos separaba, la cortina que nos separaba, y a través de su propio cuerpo nosotros entramos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, que es la comunión con el Padre. No te pierdas esa libertad, no des por poco esa libertad, no desperdicies esa libertad. Cada día de tu vida tienes la libertad para estar en plena comunión con el Padre. Que ninguna cosa del pasado, que ninguna cosa de condenación, que ninguna condenación, que ninguna culpabilidad, que ningún pensamiento que te separe de Dios pueda quedar en ti, atravesarte y vivir y sacarte de la comunión con el Señor, mi hermano. Fe.
La fe no es solo para conseguir cosas. La fe es para creer quién eres en Él, para creer qué lugar y qué posición el Señor te ha dado. Eres su amado, eres su hijo. Y Él hizo todo esto con un solo propósito: de complacerse en la comunión contigo. A Él le complace que tú le hables, a Él le complace que tú le cantes, que tú le ores, que tú le digas: Padre, Padre, Padre mío. A Él le complace eso, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacemos eso, le estamos diciendo: Señor, todo lo que hiciste valió la pena. Bendiga a su Señor. Todo lo que hiciste, Señor, valió la pena, porque ahora estoy aquí contigo. Nada nos separa, Señor. Ahora yo te puedo hablar y te puedo ver y tú me puedes hablar a mí. Mucha gente dice: ¿cómo que Dios te habla? Dios no te puede hablar. Bueno, si tal vez a ti no te hable, a lo mejor estás atorado todavía acá. ¿Cuál Dios? Bueno, yo digo, depende que te diga. Todo esto, hermanos, todo el pueblo atravesando cada situación, todo el Señor tenía una sola cosa en su corazón: tener comunión contigo. Mi hermano, te digo algo en el nombre de Cristo Jesús: haz que valga la pena. Haz que haya valido la pena todo lo que el Señor Jesucristo hizo. No nos atoremos en cosas religiosas, no nos atoremos en deberes, no nos atoremos en fórmulas, no nos atoremos en eso. Mire, la iglesia del primer siglo, la iglesia de la palabra, le llamo yo la iglesia de los hechos, caminó creyendo, confiando. No, para ellos era: ¿que yo puedo hablar con Dios? ¿De verdad? ¿Y qué necesito? ¿Y qué requisitos? No, nada, sino más creer en Cristo y por Cristo ahora puedes hablar con Él. ¿De verdad? Sí. Y entonces ellos no tenían problema con que su vida fuera destrozada por los leones en el circo romano. ¿Por qué? Porque habían ya podido disfrutar de la presencia, de la comunión con el Padre. Porque la comunión con el Padre que nunca habían tenido y que no tenían la mínima oportunidad de obtener, y que ahora pudo ser posible gracias al perfecto sacrificio de Cristo, fue valorado tan fuerte y tan valioso que dijeron: no, esto no se puede cambiar por nada, ni siquiera por la vida misma. Sí. En nosotros está también ser cristianos de ese tamaño, hermano. Que creamos y que aprovechemos la oportunidad que el Padre nos da. Porque imagínense, cuando el Señor estaba haciendo todo esto, cuando le dio la ley a Moisés, cuando estaba guardando a su pueblo, cuando tú ves todas esas historias, cuando David está enfrentando a Goliat, ¿sabes qué está en el corazón del Padre? Que un día todo eso va a servir para poder llamarte hijo, y para escucharte a ti poder llamarle a Él Padre. Para eso era. Toda la historia se trataba de eso, de que Él es tu Padre y tú eres su hijo. Por eso, hermano, cada que nos reunimos no hay fórmulas. Y lo que hacemos al cantar canciones es tener la oportunidad de hacer eso, de decirle: tú eres mi Padre.
Y yo con esta canción quiero expresarte a ti. Quiero abrir mi corazón y expresar mi amor por ti, porque me enamoraste, Señor. Me enamoraste con todo lo que hiciste. Ahora me tienes enamorado. Ahora me tienes convencido. Ahora me tienes listo para tener una comunión, Señor. La comunión es posible. Es posible, mis hermanos. Se puede. Es real. Es verdad. Está aquí. Y sabes, una de las funciones y trabajos del Espíritu Santo es eso. Por eso el Espíritu te toca y te quebranta. Por eso el Espíritu te da una zarandeada. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu quiere provocar es que tú tengas esa libertad de decirle al Padre: eres mi Padre. Todo se trata de eso. ¿Te imaginas el Padre pasando por toda la historia, anhelando el día, deseando el día que todo esto tenga remedio a través de su Hijo, y que ahora tú le puedas cantar? Pero ¿sabes qué? Eso no se queda acá, porque aún hay algo que está allí. ¿Sabes qué es? Que todavía hay un mundo acá. Pero Él ha puesto una promesa, que un día ya ni siquiera habrá distancia entre tú y su trono, porque un día Él vendrá por ti y te llevará a la misma presencia del Padre, para que cara a cara, ahora cara a cara, tú le puedas decir: santo, santo, santo eres tú, Señor. En eso estamos parados. En esa verdad estamos parados. Puedes decirle gracias al Señor. Puedes ahí en tu lugar decirle gracias al Señor. Haz lo que el Espíritu te ponga a hacer en esta hora. Es perfecto, Señor. Es perfecto lo que hiciste. Es perfecto lo que hiciste, Señor. Porque ahora puedes escuchar al Padre diciendo: mi Hijo eres tú. Porque ahora el Espíritu Santo puede poner en ti la certeza y hacerte escuchar al mismo Padre decirte: mi Hijo eres tú. A través de Cristo Jesús. Tú nos engendraste en Cristo Jesús, Señor. Y nos maravillamos en saber que todo lo que has hecho a través de la historia ha sido porque tenías en mente que nosotros te pudiéramos llamar papá. Papá querido. Papá amado. Todo lo hiciste perfecto, Señor. Y ahora te podemos llamar Padre. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo.
Nosotros somos tus hijos. Adórale, adórale al Señor, adórale con libertad. Adórale con libertad a Él. Todo tiene sentido cuando tú le llamas Padre y cuando escuchas su corazón llamándote hijo. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Todo ocupa su lugar. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que proviene de la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos